El pasajero que nunca embarcó, un cambio de planes que salvó una vida, la decisión que lo cambió todo. Imagina por un momento que estás corriendo por los pasillos de un aeropuerto, tu equipaje pesando en tus hombros, el corazón acelerado mientras observas a los últimos pasajeros desapareciendo por la puerta de embarque. El empleado de la aerolínea te mira con esa expresión que lo dice todo. Lo siento, pero perdiste el vuelo. En ese instante una mezcla de frustración, rabia y desesperación se apodera de ti. Pero ¿y si te dijera que esta aparente tragedia podría ser, en realidad, la mayor bendición de tu vida? La historia que comparto hoy con ustedes no es solo sobre coincidencias o azares del destino. Es sobre cómo los menores detalles, las decisiones más insignificantes y los contratiempos más irritantes pueden literalmente salvar nuestras vidas. Es sobre un hombre común, con una vida común, que tomó una decisión aparentemente simple, que lo separó de una de las mayores tragedias de la aviación civil de la historia. Nuestro protagonista, David Harrison, era un ejecutivo de marketing de 34 años, que trabajaba para una gran corporación multinacional. Casado, padre de 2 niños pequeños, David era conocido por su puntualidad obsesiva y su planificación meticulosa. Sus colegas frecuentemente bromeaban diciendo que llegaba temprano hasta a sus propios sueños. Esta característica, que muchas veces lo irritaba por volverlo demasiado rígido, estaba a punto de convertirse en su salvación. Era un martes de septiembre de 2001, y David había planeado un viaje de negocios a Los Ángeles. El vuelo estaba programado para las 8:45 de la mañana, saliendo del aeropuerto Logan, en Boston. Como siempre, había llegado al aeropuerto con 2 horas de anticipación, despachado su equipaje y se había dirigido a la puerta de embarque con tiempo de sobra. Pero esa mañana específica, algo extraordinario ocurrió. Algo tan simple y mundano que podría haber pasado desapercibido por cualquiera de nosotros. La llamada que salvó una vida. Mientras David esperaba en el área de embarque, hojeando distraídamente una revista de negocios, su teléfono celular sonó. Era su esposa, Jennifer, llamando desde casa con una voz cargada de preocupación. Su hijo menor, Tommy, de apenas 3 años, había despertado con fiebre alta durante la madrugada. Jennifer había pasado horas tratando de bajar la temperatura del niño, pero nada parecía funcionar. El pediatra había pedido llevarlo inmediatamente al hospital para algunos exámenes. David sintió su mundo detenerse por un momento. Como padre, la primera reacción fue de pánico total. Todas sus prioridades profesionales, todos los compromisos importantes que lo esperaban en Los Ángeles, simplemente se evaporaron ante la posibilidad de que su hijo pudiera estar seriamente enfermo. Jennifer no estaba pidiendo que cancelara el viaje. Conocía muy bien la importancia de esa reunión de negocios para la carrera de su marido. Pero David podía escuchar el miedo no expresado en su voz, la necesidad silenciosa de tenerlo cerca en ese momento difícil. La mente de David corrió a través de todas las posibilidades. Podría tomar el siguiente vuelo, tal vez al final de la tarde o al día siguiente. La reunión podría ser reprogramada. Después de todo, la familia siempre viene primero, ¿no es así? Pero había algo más profundo ocurriendo en ese momento. Una sensación inexplicable en el estómago, una voz interior que susurraba para que se quedara. No era solo sobre Tommy estando enfermo, era algo más primitivo, más instintivo. Sin dudar ni siquiera por un segundo, David se levantó de la silla, tomó su equipaje de mano y caminó hasta el mostrador de la aerolínea. «Necesito cancelar mi boleto», le dijo al empleado, quien lo miró con sorpresa. «Problemas familiares», explicó brevemente. El empleado, profesional y comprensivo, procesó la cancelación rápidamente. David ni siquiera pensó 2 veces sobre las posibles consecuencias profesionales de esta decisión. En ese momento, solo una cosa importaba: estar al lado de su familia. La carrera contra el tiempo. David corrió por los pasillos del aeropuerto como nunca había corrido antes.
Cada segundo parecía una eternidad mientras se dirigía al estacionamiento. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves del auto, no de nerviosismo, sino de una urgencia que no podía explicar completamente. Era como si una fuerza invisible lo estuviera empujando lejos de ese lugar, lejos de ese vuelo específico. Durante el trayecto a casa, David llamó a su asistente para explicar la situación y reprogramar todos los compromisos. Llamó a los clientes en Los Ángeles pidiendo disculpas profusas y explicando la emergencia familiar. Sorprendentemente, todos fueron extremadamente comprensivos. Algunos incluso compartieron historias similares de cuando tuvieron que elegir entre familia y trabajo. La familia siempre viene primero, David, dijo su mayor cliente. Los negocios pueden esperar. Cuando finalmente llegó a casa, David encontró a Jennifer en el cuarto de Tommy, sosteniendo al niño en brazos mientras dormía intranquilo. La fiebre había bajado un poco, pero aún estaba lo suficientemente alta como para justificar la preocupación. Juntos, llevaron a Tommy al hospital, donde los médicos hicieron una serie de exámenes. Afortunadamente, era solo una infección viral común, nada serio, pero que requería cuidados y monitoreo en las próximas 48 horas. Mientras esperaban en el hospital, David no podía dejar de pensar en la decisión que había tomado. Había algo sobre esa mañana que no podía quitarse de la cabeza. No era arrepentimiento. Por el contrario, se sentía completamente en paz con su elección. Era más una sensación de alivio inexplicable, como si hubiera evitado algo terrible sin saber exactamente qué. El momento que detuvo al mundo. Alrededor de las 9 de la mañana, mientras David sostenía la mano de Tommy en el hospital, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero fue su asistente, después colegas de trabajo, después amigos. Todos con la misma pregunta angustiante. David, ¿estás bien? ¿Estabas en ese vuelo? Confundido, David preguntó de qué vuelo estaban hablando. La respuesta que recibió hizo que su sangre se helara. El vuelo 11 de American Airlines, exactamente el vuelo que David debería haber tomado esa mañana, había colisionado contra una de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. No había sobrevivientes. Todos los 92 pasajeros y tripulantes a bordo habían perdido la vida en lo que sería el inicio de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. David sintió el mundo girar a su alrededor. Sus piernas se debilitaron y tuvo que sentarse para no caer. Jennifer, que había escuchado la conversación, se puso pálida como un fantasma. Se miraron en silencio por varios minutos, incapaces de procesar completamente la magnitud de lo que acababan de descubrir. David debería estar muerto, por todos los cálculos lógicos, por todas las probabilidades. Él debería estar entre las víctimas de esa tragedia inimaginable. Pero ahí estaba él, vivo, respirando, sosteniendo la mano de su hijo enfermo en un hospital de Boston. Una simple llamada telefónica, una decisión tomada en segundos, movida por el amor paternal, había literalmente salvado su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de David cuando realmente comprendió lo que había pasado. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que su pecho apenas podía contener. La culpa del superviviente. En los días que siguieron a los ataques del 11 de septiembre, David experimentó una montaña rusa emocional que jamás había imaginado posible. Por un lado, había una gratitud abrumadora por estar vivo, por poder abrazar a su esposa e hijos, por tener una oportunidad más de vivir. Por otro lado, había una culpa inexplicable que lo consumía día y noche. ¿Por qué él había sido perdonado cuando 92 otras personas, igualmente merecedoras de vida, habían perecido? David conocía a algunos de los pasajeros de ese vuelo. Estaba Mark Johnson, un colega de trabajo que frecuentemente viajaba en la misma ruta. Estaba Sarah Williams, una consultora que había encontrado varias veces en conferencias de negocios. Eran personas con familias, sueños, planes para el futuro, exactamente como él.
La única diferencia era que ellos no habían recibido una llamada telefónica esa mañana. Sus hijos no estaban enfermos, no tuvieron una razón para cancelar sus viajes. La culpa del superviviente es un fenómeno psicológico bien documentado, pero vivirla es una experiencia completamente diferente a leerla en libros de psicología. David comenzó a cuestionar todo en su vida. ¿Acaso merecía haber sido perdonado? ¿Había algún propósito mayor en su supervivencia? ¿Debería estar haciendo algo diferente con su vida? Estas preguntas lo atormentaban durante el día y lo mantenían despierto durante la noche. Jennifer percibió la lucha interna de su marido y sugirió que buscara ayuda profesional. «No puedes sentirte culpable por estar vivo», le dijo, sosteniendo sus manos con firmeza. «Tomaste una decisión basada en el amor por la familia. No había nada egoísta o calculado en eso. Eres un buen hombre, David, y el mundo necesita hombres buenos». El descubrimiento del propósito. Fue durante las sesiones de terapia que David comenzó a encontrar una nueva perspectiva sobre su experiencia. El terapeuta lo ayudó a entender que la culpa del superviviente, aunque dolorosa, podría ser transformada en algo poderoso y positivo. «La pregunta no es por qué fuiste perdonado», dijo el Dr. Roberts durante una de las sesiones. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta segunda oportunidad que recibiste?». Estas palabras resonaron profundamente en David. Comenzó a ver su supervivencia no como un azar inexplicable, sino como una responsabilidad. Una responsabilidad de vivir una vida que honrara no solo su propia existencia, sino también la memoria de aquellos que perdieron sus vidas en ese día terrible. Era como si estuviera cargando no solo sus propios sueños, sino también los sueños no realizados de 92 otras personas. David decidió hacer cambios fundamentales en su vida. Primero, reorganizó completamente sus prioridades. El trabajo, que antes consumía 70 horas por semana de su vida, pasó a ocupar una posición secundaria. Negoció un arreglo de trabajo flexible que le permitía pasar más tiempo con la familia. Comenzó a cenar con Jennifer y los niños todas las noches, algo que raramente conseguía hacer antes debido a los compromisos profesionales. Pero los cambios no se detuvieron ahí. David comenzó a involucrarse en trabajos voluntarios, específicamente con familias que habían perdido seres queridos en los ataques del 11 de septiembre. Descubrió que su experiencia única de casi haber estado en ese vuelo le daba una perspectiva especial que podía consolar y ayudar a otros que estaban lidiando con la pérdida y el trauma. El legado de una decisión. 10 años después de los eventos del 11 de septiembre, David se había convertido en una persona completamente transformada. Había dejado el mundo corporativo y fundado una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar familias en crisis. La organización, llamada Segunda Oportunidad, ofrecía apoyo emocional, financiero y práctico para personas que enfrentaban tragedias inesperadas o cambios dramáticos en sus vidas. La historia de David se había extendido a través de entrevistas en periódicos, programas de televisión y charlas motivacionales. Pero él nunca hablaba sobre su experiencia como si fuera un héroe o alguien especial. Por el contrario, siempre enfatizaba que cualquier persona en su posición habría tomado la misma decisión. Cualquier padre se habría quedado para cuidar a su hijo enfermo, decía. Yo simplemente tuve suerte de que esa decisión natural me salvara. Tommy, el hijo cuya fiebre había cambiado el curso de la vida de David, creció escuchando la historia de cómo su enfermedad de niño había inadvertidamente salvado la vida de su padre. Ahora adolescente, Tommy frecuentemente bromeaba diciendo que su fiebre había sido la más importante de la historia de la familia. Pero David siempre corregía. No fue la fiebre lo que me salvó, Tommy. Fue el amor. El amor que sentí por ti en ese momento fue tan fuerte que me hizo elegir la familia por encima de cualquier otra cosa. Cada año, en el aniversario del 11 de septiembre, David visitaba el Memorial de las Víctimas en Nueva York.
Llevaba flores no solo para las 92 personas que murieron en su vuelo, sino para todas las casi 3.000 víctimas de ese día. Era su forma de honrar sus memorias y renovar su compromiso, de vivir una vida que valiera la pena haber sido perdonada. La sabiduría del destino. La historia de David Harrison nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza impredecible de la vida y sobre cómo los momentos más ordinarios pueden tener consecuencias extraordinarias. Su experiencia ilustra que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de inconvenientes o contratiempos. Esa llamada telefónica, que podría haber sido vista como una interrupción irritante en un día de trabajo importante, se reveló ser el momento más crucial de su vida. Pero tal vez la lección más importante de la historia de David sea sobre prioridades. Vivimos en una sociedad que frecuentemente nos presiona a colocar el éxito profesional por encima de todo lo demás. Estamos condicionados a creer que perder una reunión importante, cancelar un viaje de negocios o llegar tarde a un compromiso de trabajo son fracasos inaceptables. La experiencia de David nos recuerda que hay cosas en la vida infinitamente más importantes que cualquier reunión o contrato de negocios. Su historia también nos enseña sobre la importancia de confiar en nuestros instintos. David no tenía forma de saber racionalmente que estaba evitando una tragedia cuando decidió quedarse en casa. Simplemente siguió su corazón de padre, su necesidad instintiva de proteger y cuidar a su familia. A veces, nuestra sabiduría interior sabe cosas que nuestra mente consciente aún no ha descubierto. La transformación de David después de los eventos del 11 de septiembre también nos muestra cómo las experiencias más traumáticas pueden convertirse en catalizadores para cambios positivos profundos. Podría haber sido consumido por la culpa y el trauma. En su lugar, eligió usar su experiencia como una fuerza para el bien, dedicando su vida a ayudar a otros que enfrentaban sus propias crisis y tragedias. Finalmente, la historia de David nos recuerda la fragilidad preciosa de la vida. Cada día que tenemos es un regalo no garantizado. Cada abrazo que damos a nuestros seres queridos, cada conversación que tenemos con nuestros amigos, cada momento de felicidad que experimentamos, todo esto es un bono, una gracia por la cual deberíamos estar profundamente agradecidos. Cuando David mira hacia atrás, a esa mañana de septiembre que cambió todo, no ve coincidencia o suerte, ve la mano del destino operando a través de las decisiones más humanas y amorosas. Un niño con fiebre, un padre preocupado, una decisión tomada en segundos, basada en el amor incondicional. Estos son los elementos simples que salvaron una vida y transformaron muchas otras. La historia de David Harrison continúa inspirando a personas alrededor del mundo a reexaminar sus propias prioridades, a valorar más profundamente a sus familias y a entender que a veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de los menores contratiempos. Si llegaste hasta aquí, deja tu like para que más personas puedan conocer esta historia extraordinaria de cómo un simple cambio de planes puede literalmente salvar una vida. Y no olvides suscribirte al canal Sombras del Pasado para más historias que muestran cómo el destino opera de maneras misteriosas y poderosas en nuestras vidas.